Está caliente. Buenos días amigos del contadorsv.com. En esta ocasión vamos a hablar sobre el 930 sugerido. Veámoslo a continuación. En los webinars que impartieron delegados del Ministerio de Hacienda la semana anterior, hablaban sobre el F930 y la obligación mensual que representa, debido a que en los anexos de la declaración de IVA F07 ahora se incorporan anexos para retenciones de IVA 1%, anexo para percepciones de IVA 1% y el anexo de anticipo a cuenta 2% por operaciones con tarjetas. Entonces, la consulta que se les planteaba era si ya habíamos cargado la información en el F07, si se mantenía la obligación formal de presentar el F930, por lo que delegados de Hacienda hacían mención a un F930 sugerido. Veamos de qué trata. El F930 hasta el periodo tributario de febrero de 2021 se presentaba de una forma que era necesario cargar un anexo para informar las retenciones, percepciones o anticipos a cuenta. Ahora, para el periodo tributario de marzo 2021 y posteriores a se deberá presentar mediante la modalidad de F930 sugerido. ¿De qué trata? Como en la declaración de IVA F07 ya cargamos la información que va a ser la base para crear un F930, ahora Hacienda retoma estos datos y los pasa a la plataforma web donde encontramos el informe de retenciones. ¿Cómo vamos a realizar el F930? Primero entramos en la plataforma del Ministerio de Hacienda y seleccionamos el informe de retenciones, prescripciones o anticipo a cuenta IVA F930. Luego entraremos una pantalla donde podremos seleccionar el año y el periodo que vamos a informar. A partir de marzo 2021, esta información aparecerá automáticamente según los datos que hemos cargado en la declaración de IVA F07. Para poder acceder a este informe, previamente se debió pagar o presentar la declaración de IVA. Podremos consultar los datos que están incorporados automáticamente por los anexos que se presentaron en la declaración de IVA. También el sistema nos va a permitir editar o eliminar datos que ya fueron cargados en la declaración de IVA en los anexos correspondientes a retenciones, percepciones o anticipo cuentas, ya sea para agentes de retención o sujetos de retención. Previamente validados los datos que sean los correctos, podemos proceder a presentar el informe 930 y luego a la descarga para guardarlo en el archivo correspondiente o expediente que llevemos del contribuyente. La pregunta que se planteaba en los webinars que se impartieron por delegados del Ministerio de Hacienda era que si persistía la obligación de presentar el F930, aun cuando ya en la declaración de IVA F07 se han presentado los anexos que son fundamentales para el F930. El artículo 123A del Código Tributario no ha cambiado, por lo tanto, persiste la obligación de presentar esta obligación formal. Ahora, con el F930 sugerido, podemos editar los datos o eliminar datos que no sean los correctos. Tenemos la opción de editar o eliminar. Hay que tener en cuenta que podemos consultar los datos que hemos cargado en el anexo de la declaración de IVA F07 que pasarán ahora al F930, como podemos verlo a continuación en este ejemplo, donde se consulta el NID del contribuyente que fue sujeto de retención con una modalidad de percepción y el documento fue un crédito fiscal. Podemos ver la fecha, la serie del documento, el número de documento, el monto que fue sujeto de retención, percepción o anticipo a cuenta y el periodo que se está informando, donde nos permite modificar datos. ¿En qué fecha se va a presentar el F930 o se presenta el F930? Pues es una obligación formal según el artículo 123A del Código Tributario que se deberá remitir o informar al Ministerio de Hacienda durante los primeros 15 días hábiles del mes siguiente al periodo que estamos reportando. Y en este caso, para marzo 2021,
La fecha límite para presentar el F930 en semiautomático o sugerido, como le llaman los delegados de Hacienda, será el 26 de abril de 2021.